En la mayoría de los países, si un criminal te entrega su tarjeta de visita con el logo de su organización y la dirección de su sede central, el Estado lo arresta. En Japón, durante décadas, eso no solo era legal, sino que era el estándar de oro para hacer negocios. Los clanes de la Yakuza tenían oficinas registradas, números de teléfono en la guía y revistas internas. Sus líderes daban entrevistas a la prensa y los bancos más grandes del país les prestaban dinero sin que nadie levantara una ceja. No estamos hablando de una banda que vendía sustancias en esquinas oscuras. Estamos hablando de organizaciones que participaron en la construcción de estadios olímpicos, que se sentaron en las juntas de accionistas de las empresas más grandes de Asia y que financiaron parte del milagro económico que convirtió a Japón en la segunda economía del mundo. Mientras el mundo miraba sus tatuajes y sus dedos cortados, ellos estaban ocupados comprando el sector inmobiliario de Tokio. El error que comete casi todo el mundo al pensar en la Yakuza es verla como un problema de orden público, como algo que le ocurrió a la sociedad japonesa desde afuera. Lo que vamos a ver hoy es que no fue así. La Yakuza no fue un parásito del sistema económico japonés, fue su lubricante financiero más eficiente. Y eso lo cambia todo. Porque si fue funcional para el sistema, la pregunta no es por qué existió. La pregunta es quién se benefició de que existiera y qué pasó cuando dejó de ser conveniente. Japón en 1945 era un país en cenizas. Las bombas habían borrado ciudades enteras. El emperador acababa de rendirse por radio y los americanos gobernaban el territorio como si fuera suyo, porque en la práctica lo era. No había Estado japonés operativo. Había hambre, mercado negro y un vacío de poder que alguien tenía que llenar. Dos grupos tenían lo que hacía falta para llenarlo: redes para mover cosas y músculo para imponer orden. Uno eran los sindicatos de izquierda, el otro era la Yakuza. Los americanos eligieron. Estaban aterrados con el comunismo expandiéndose por Asia y no podían permitirse que Japón cayera del lado equivocado. Así que usaron a los clanes para lo que necesitaban: romper huelgas, intimidar líderes sindicales, mantener los puertos y los mercados bajo control. No es una teoría conspirativa, está en los archivos desclasificados de la ocupación. La Yakuza hizo el trabajo sucio y a cambio recibió algo que ningún grupo criminal consigue normalmente: que el Estado mirara para otro lado. Esa fue la primera transacción y sentó el precedente de todo lo que vino después. Con esa cobertura, los clanes construyeron su primer imperio. Controlaban la distribución de comida, tabaco y alcohol en un país donde la economía oficial no existía. Ese fue su capital semilla. Y con ese dinero se metieron en los sectores que iban a explotar cuando Japón se reconstruyera. Construcción, transporte, hostelería, entretenimiento, se posicionaron antes de que el milagro económico japonés tuviera nombre. Cuando el dinero llegó, ellos ya estaban dentro. En 1989, en el pico de la burbuja inmobiliaria japonesa, el valor teórico del suelo del país era 4 veces su propio PIB. Los edificios de oficinas del barrio de Ginza en Tokio valían más por metro cuadrado que ningún otro lugar en la historia. Y para que ese inflado absurdo fuera posible, alguien tenía que hacer un trabajo que los bancos no podían hacer ellos mismos. El problema era este: para que el suelo subiera de precio, primero había que comprarlo en bloque. Y para comprarlo en bloque, había que convencer a los propietarios actuales de que se fueran. En un país donde la ley de propiedad era rígida y los dueños de pequeños locales podían bloquear una operación durante años, eso no se hacía con papeles. Se hacía con presión. Visitas a las 3 de la mañana, amenazas veladas, ruido, miedo, desgaste. Los que hacían ese trabajo tenían un nombre: hiajeya. Literalmente los que suben el suelo, y eran, en su mayoría, operadores vinculados a los clanes. La cosa funcionaba así: un banco prestaba dinero a una promotora. La promotora subcontrataba la gestión de propietarios a una empresa intermediaria. Esa empresa enviaba a los hijaya. El banco nunca vio nada. La promotora nunca preguntó. Y el dinero fluyó en las dos direcciones: hacia arriba en forma de beneficios de la especulación y hacia los clanes en forma de honorarios por servicios prestados. Era una cadena de valor con violencia en el eslabón que nadie quería mirar.
El Banco de Japón mantuvo los tipos de interés artificialmente bajos durante años. Eso inundó el sistema de liquidez barata. Los bancos comerciales prestaban sin freno porque los activos inmobiliarios que respaldaban los préstamos no paraban de subir. Y los clanes estaban en el centro de esa máquina, ganando en cada operación de desalojo, en cada promoción que necesitaba que alguien hiciera lo que los contratos no podían decir en voz alta. La mayor burbuja financiera del siglo XX tuvo, literalmente, mano de obra criminal en su base. Mientras los Hijaya trabajaban en la calle, los clanes desarrollaron otro negocio en paralelo, uno más sofisticado, uno que no necesitaba ni amenazas físicas ni presencia en ningún barrio. Solo hacía falta comprar unas acciones y saber hacer las preguntas correctas. O mejor dicho, saber cuándo no hacerlas. En una junta de accionistas, técnicamente cualquier accionista puede hacer preguntas. Me refiero a preguntas incómodas sobre cuentas, sobre decisiones de gestión, sobre escándalos que la empresa prefiere no ventilar en público. En el Japón corporativo de los años 70 y 80, eso era una pesadilla para los directivos. Una junta que se desmandara podía durar horas, generar cobertura de prensa, exponer irregularidades. Los directivos querían juntas rápidas, silenciosas y controladas. Y la Yakuza les vendió exactamente eso. Compraban un paquete mínimo de acciones de una empresa. Con eso, tenían derecho legal a asistir a la junta. Y entonces hacían una de dos cosas: o amenazaban con convertir la junta en un circo haciendo preguntas embarazosas, o la presidían ellos mismos y garantizaban que no hubiera preguntas. En un caso cobraban por callarse, y en el otro cobraban por callar a los demás. Tenían un nombre, Sokaya, y su negocio era vender silencio a empresas que preferían pagar antes que limpiar. El volumen es difícil de creer. En su punto álgido, se estima que más de 8.000 empresas cotizadas en la bolsa de Tokio pagaban regularmente a operadores Sokaya. No unas pocas empresas en crisis. La mayoría del mercado bursátil japonés. Mitsubishi, Nomura Securities, empresas de primer nivel, todas aparecieron en algún momento en investigaciones relacionadas con esos pagos. No porque fueran organizaciones criminales, sino porque el sistema de incentivos lo hacía completamente racional. Era más barato pagar que limpiar. Y mientras ese sistema funcionó, las grandes corporaciones japonesas pudieron ocultar décadas de mala gestión y contabilidad creativa sin que nadie hiciera preguntas en voz alta. Los clanes no solo ganaban dinero, mantenían tapas puestas que el mercado habría levantado mucho antes. La burbuja explotó en 1991. El Banco de Japón subió los tipos para enfriar la especulación, los precios del suelo se desplomaron, y de repente los bancos tenían en sus balances montañas de préstamos respaldados por activos que ya no valían lo que decían. Japón entró en lo que los economistas llamaron la década perdida. En realidad fueron 2 décadas. Y en medio de ese desastre salió a la luz algo que los reguladores habían preferido no ver: la magnitud de los préstamos vinculados a los clanes. Las Jusen eran sociedades hipotecarias creadas por los bancos para canalizar crédito al mercado inmobiliario. Cuando el sector colapsó, 7 de esas sociedades quebraron con una deuda combinada de 13 billones de yenes, unos 130.000 millones de dólares de la época. Una parte significativa de esa deuda estaba vinculada, directa o indirectamente, a promotoras y operadores conectados a los clanes. El gobierno japonés rescató esas deudas con dinero público. Los contribuyentes japoneses pagaron parte de la factura de una simbiosis que nadie había reconocido nunca en voz alta. La respuesta política llegó en 1992, con la Ley de Prevención de Actividades Violentas. Era la primera vez que Japón regulaba explícitamente a los clanes. La ley creó un registro de organizaciones designadas como Boryokudan y estableció restricciones sobre sus actividades. Pero no los ilegalizó, no convirtió la pertenencia en un delito. Lo que hizo fue cortar los vínculos más visibles entre el mundo corporativo y los clanes. Prohibió que empresas registradas tuvieran relaciones contractuales directas con organizaciones designadas. El efecto fue real pero incompleto. Los miembros de la Yakuza empezaron a abandonar los clanes en el papel para seguir operando como independientes. Las estructuras empresariales se volvieron más opacas, y el Estado japonés aprendió algo que no quería saber.
Cuando llevas décadas mirando para otro lado, la limpieza no es solo un problema policial. Es un problema de quién tiene interés real en que la habitación quede limpia de verdad. Hay un argumento que académicos japoneses, sociólogos del crimen organizado y algunos economistas han planteado con seriedad y que no encaja bien con la narrativa del crimen que hay que erradicar. El argumento dice esto: la yakuza no fue solo una patología del sistema japonés. Durante décadas fue también una solución imperfecta y violenta a problemas que el Estado no resolvía. En zonas rurales deprimidas, en barrios donde el empleo formal no llegaba, en comunidades de trabajadores sin documentación, los clanes ofrecían algo que el Estado no proveía: un código de conducta, resolución de disputas, empleo de última instancia. Los clanes tenían normas internas estrictas. No robaban en sus propios barrios, mediaban en conflictos entre pequeños comerciantes. Cuando el terremoto de Kobe devastó la ciudad en 1995, los clanes locales distribuyeron agua y comida en los barrios afectados antes de que llegara la ayuda gubernamental. No por altruismo, sino porque era su territorio. Pero el resultado fue el mismo. El periodista Jake Adelstein, que cubrió el crimen organizado japonés durante años desde dentro, y otros académicos documentaron esta función de orden paralelo con detalle. La tesis no es que la yakuza era buena, es que en una sociedad con grietas, el crimen organizado visible puede ser menos peligroso que el invisible. Cuando los clanes tenían oficinas y tarjetas de visita, la policía sabía dónde estaban, podía negociar con ellos, podía contenerlos. Cuando la regulación los empujó a la clandestinidad, la visibilidad desapareció, y con ella parte de la capacidad de control. El contraargumento es directo. Un sistema que depende de que el crimen organizado llene los huecos del Estado no tiene un problema de gestión del crimen, tiene un problema de Estado. Pero la incomodidad del argumento es real. Porque cuando la regulación de 2011 apretó definitivamente las tuercas, algo pasó que nadie predijo bien. El dinero no desapareció, aprendió a moverse de otra manera. El 11 de marzo de 2011, el tsunami que devastó el noreste de Japón y desencadenó el accidente nuclear de Fukushima generó la mayor operación de reconstrucción de la historia moderna del país. Decenas de miles de millones de dólares en contratos públicos fluyeron hacia la zona en los meses siguientes. Y en ese contexto, las autoridades japonesas empezaron a detectar algo conocido: subcontratas de subcontratas de subcontratas, cadenas de empresas que facturaban trabajo de reconstrucción sin que fuera claro quién hacía el trabajo real ni a dónde iba el dinero. Investigaciones posteriores documentaron la presencia de redes vinculadas a ex miembros de clanes en varias de esas cadenas. La yakuza no había desaparecido, había aprendido a llevar corbata y estructura societaria. Las cifras de membresía cayeron en picado, de unos 80.000 miembros registrados en los clanes en los años 90 a menos de 25.000 en 2020, según la Agencia Nacional de Policía japonesa. Pero los investigadores especializados advierten que esa reducción mide la visibilidad, no la actividad. Lo que cambió fue la estructura. El negocio siguió. El dinero migró hacia 3 territorios. El primero fue la economía de la construcción y los servicios, a través de empresas pantalla y redes de subcontratación, donde la trazabilidad se diluye en cada capa. El segundo fue el sector financiero no regulado, préstamos a tipos abusivos a pequeñas empresas que no accedían al crédito bancario, un negocio que la crisis de 2008 y la pandemia de 2020 expandieron porque dejaron a más empresas sin opciones. Y el tercero, el más difícil de rastrear, fueron los criptoactivos. La Agencia de Servicios Financieros japonesa documentó casos de blanqueo a través de exchanges de criptomonedas. El anonimato relativo del sistema, combinado con la fragmentación de las transacciones, lo convirtió en un canal ideal para quien ya tenía décadas de experiencia construyendo estructuras opacas. Y lo que hace que todo esto importe más allá de Japón es esto: el modelo se exportó. La fórmula de integración en la economía formal, el uso de empresas intermediarias y penetración de sectores regulados desde los márgenes es hoy el manual estándar del crimen organizado transnacional.
Grupos en México, en Rusia, en el sudeste asiático estudiaron cómo los clanes japoneses operaron durante décadas con cobertura institucional. No copiaron la estética de los tatuajes, copiaron la arquitectura financiera. Japón tardó casi 50 años en intentar separar su economía de los clanes que ayudaron a construirla. Y cuando lo intentó, descubrió que algunas paredes ya no tenían separación clara entre estructura y parásito. El problema nunca fue que el crimen se infiltrara en el sistema. El problema fue que el sistema abrió la puerta, usó lo que necesitaba y luego fingió que nunca había pasado. Eso no es un error japonés, es la lógica del capital cuando decide que las reglas son para el que no tiene suficiente dinero para saltárselas. Soy José, y esto es Historia del Poder Financiero. Si te gusta estar al tanto de los mecanismos que realmente mueven el mundo, considera suscribirte. Nos vemos en el próximo video.